El 17 de septiembre de 2025, el mundo contuvo la respiración. Una voz africana, firme y resonante, retumbó en los pasillos solemnes de la Organización de las Naciones Unidas. El capitán Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, se alzó desde la tribuna más importante del planeta y desafió, sin titubeos, la legitimidad de todo el sistema internacional forjado tras 1945. Su discurso no se limitó a ser un reclamo de justicia. Fue una acusación frontal, documentada y valiente, contra los poderes que han escrito las reglas del mundo moderno, reglas que han marginado y explotado a la mayoría de la humanidad durante generaciones. Con una calma implacable, Traoré exigió a Francia la devolución de 847.000 millones de dólares. Una cifra monumental, calculada como reparación por décadas de expolio colonial en Burkina Faso y en toda África Occidental. Pero su reclamo no se detuvo allí. Lanzó un ultimátum global. Si la Organización de las Naciones Unidas no respondía a la demanda africana, convocaría a los países del continente para abandonar las instituciones internacionales actuales y fundar una Asamblea del Sur global, una alternativa concebida y liderada desde el sur, fuera del control de las potencias occidentales. El efecto fue inmediato, casi cinematográfico. 32 naciones africanas se pusieron de pie y aplaudieron durante 12 minutos seguidos, un gesto que no se veía desde los históricos días de la descolonización. Las delegaciones de China, Rusia, India y Brasil se sumaron al respaldo, marcando una inédita convergencia entre potencias emergentes y el continente africano. Del otro lado, las filas occidentales quedaron petrificadas, envueltas en un silencio denso y cargado de incredulidad. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, apenas pudo balbucear unas palabras ante el terremoto diplomático que acababa de desatarse en la sala. Este no fue un simple discurso, fue una declaración de guerra institucional, una amenaza creíble y documentada de que África y el sur global están dispuestos a recuperar sus recursos, su autonomía y su poder. Si este desafío fracasa, la oportunidad podría esfumarse por generaciones. Pero si triunfa, Occidente afrontará la pérdida de su dominio sobre el sistema internacional, un dominio que se remonta a los acuerdos de posguerra y a la arquitectura que ha regido el orden mundial durante casi 8 décadas. Para dimensionar lo que está en juego, es imprescindible mirar hacia atrás y entender los engranajes de explotación que han alimentado esta rebelión. ¿Cómo llegó el mundo a este punto de ruptura? Todo comienza con los pactos y los mecanismos ocultos tras la descolonización. 78 años. Eso es lo que ha durado el saqueo legalizado, disfrazado de cooperación, entre Francia y Burkina Faso, desde 1945 hasta nuestros días. Bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas fue testigo de una denuncia histórica contra el corazón del sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Para comprender la magnitud de la exigencia de reparaciones, primero hay que observar el instrumento clave del control francés, el franco CFA. Esta moneda, impuesta y gestionada por Francia, obliga a Burkina Faso y a otros 14 países africanos a entregar la mitad de sus reservas exteriores al Tesoro francés en París. Esto significa que cada dólar, cada euro, cada moneda que produce la economía de Burkina Faso, pasa primero por bancos franceses antes de regresar, si es que regresa, a suelo africano. Desde 1960, este mecanismo ha desviado más de 312.000 millones de dólares desde África Occidental hacia Francia. Pero el saqueo no termina allí. En las últimas 6 décadas, compañías francesas han capturado recursos estratégicos en Burkina Faso y la región. El oro, con un valor total de 285.000 millones de dólares, de los cuales Burkina Faso solo ha retenido 12.000 millones para su propio desarrollo. El uranio, extraído por empresas como Areva, ha supuesto para Francia 89.000 millones en ganancias, mientras que el Estado burkinés apenas ha recibido 4.000 millones en contraprestaciones. El caso del algodón es igualmente revelador. Esencial para la economía burkinesa,
ha sido comprado sistemáticamente por debajo de su valor real, procesado en fábricas francesas y luego revendido a África con márgenes exorbitantes. En 65 años, 74.000 millones de dólares han salido de Burkina Faso solo en este rubro. Otros minerales estratégicos, como el manganeso, han generado 87.000 millones para intereses extranjeros, dejando apenas migajas en casa. Este sistema de extracción no solo se apoya en acuerdos comerciales desiguales, cuenta además con la legitimidad de las instituciones internacionales. La propia Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945, ha servido de escudo diplomático, aprueba la presencia militar extranjera y otorga cobertura legal para mantener el statu quo. El Consejo de Seguridad, con su sistema de veto, permite que una minoría occidental, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, controle las decisiones que afectan a más de 5.000 millones de personas en el sur global. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, presentados como aliados del desarrollo, imponen condiciones que perpetúan la dependencia y el drenaje de riqueza. Sus préstamos exigen privatizaciones, apertura de mercados y recortes sociales, reforzando el ciclo de pobreza y fuga de capitales. Mientras tanto, África, con 54 países y más de 1.400 millones de habitantes, no cuenta con un solo asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Ignorar estos mecanismos sería minimizar la profundidad de la injusticia y la urgencia de una transformación radical. No son solo cifras. Es una arquitectura de poder global que determina quién prospera y quién queda marginado. Para ponerlo en perspectiva, basta mirar otros casos históricos. En la India, tras la independencia, el Reino Unido dejó un sistema de comercio desigual que drenó, según algunos historiadores, más de 45 billones de dólares en valor ajustado desde el subcontinente asiático hacia Londres entre 1760 y 1940. En América Latina, los acuerdos comerciales impulsados por Estados Unidos durante el siglo XX mantuvieron a países como México y Argentina en una posición subordinada, exportando materias primas a precios bajos e importando productos manufacturados a precios mucho más altos. Pero el discurso de Traoré no solo acusó. Presentó una demanda legal concreta y propuso una alternativa institucional capaz de cambiarlo todo. La historia conoce pocos momentos en que una nación, con pruebas tan contundentes, haya exigido una compensación directa y calculada por siglos de saqueo colonial. En 1992, por ejemplo, Grecia solicitó formalmente a Alemania reparaciones por la ocupación nazi, aunque sin éxito. En el caso del Holocausto, pagos de reparación a sobrevivientes y a Israel sentaron precedentes morales y jurídicos, aunque nunca llegaron a la magnitud de la cifra reclamada por Burkina Faso. El 17 de septiembre de 2025, Traoré estremeció la Asamblea General de las Naciones Unidas con una demanda sin precedentes: la creación urgente de un tribunal de reparaciones con autoridad real y la exigencia de 847.000 millones de dólares a Francia, reclamando justicia por 6 décadas de explotación sistemática de Burkina Faso. Traoré presentó un informe demoledor, respaldado por economistas africanos y expertos internacionales. Desmenuzó los mecanismos del saqueo, el sistema del franco CFA, la extracción implacable de oro, uranio y algodón, los acuerdos comerciales asimétricos. Cada cifra estaba documentada, cada pérdida nacional calculada y expuesta, forzando a la comunidad internacional a encarar la magnitud de un robo que se extendió durante más de 60 años. La base legal era inapelable. Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre descolonización, precedentes del Tribunal Internacional de Justicia y la Carta Africana de Derechos Humanos. Traoré subrayó que el derecho a la reparación no era un gesto simbólico, sino una obligación internacional derivada de la ley y la justicia. En 1960, la Resolución 1514 de la Asamblea General reconoció el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación y a la reparación de los daños sufridos. En 1999, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que la República Democrática del Congo debía ser indemnizada por Uganda
debido a la explotación ilegal de recursos durante la guerra. Estos precedentes fortalecieron la legitimidad de la demanda burkinesa. Entonces lanzó el ultimátum. Si la Organización de las Naciones Unidas ignoraba la demanda, los países africanos se retirarían en bloque de todas las instituciones que perpetúan la impunidad colonial. No era una amenaza vacía, sino la promesa de un quiebre irreversible, una línea roja que dividía el pasado de un nuevo orden. Este tipo de ultimátum recuerda a la Conferencia de Bandung de 1955, cuando países asiáticos y africanos amenazaron con formar un bloque propio si Occidente ignoraba sus demandas de igualdad y respeto. O al boicot de los países africanos a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, cuando retiraron a sus delegaciones para protestar contra el apartheid. La ovación fue inmediata y abrumadora. 32 delegaciones africanas se pusieron de pie, seguidas por representantes de China, Rusia, India y Brasil. El sur global aplaudió durante 12 minutos sin interrupción, mientras los diplomáticos occidentales permanecían inmóviles, incapaces de refutar los datos ni el coraje del discurso. La incomodidad de Occidente resaltaba frente al entusiasmo de quienes habían sido ignorados durante décadas. El riesgo era colosal. Si la demanda africana triunfaba, desencadenaría una ola de reclamaciones en todo el sur global y pondría en jaque la arquitectura económica mundial. Pero si fracasaba, la impunidad colonial seguiría blindada y la esperanza de justicia real se disiparía una vez más. Recordemos que en 1986, cuando Brasil, México y Argentina amenazaron con suspender el pago de sus deudas externas, el sistema financiero internacional tembló. Un boicot africano a la Organización de las Naciones Unidas tendría consecuencias similares, pero a escala aún mayor. Sin embargo, lo más subversivo de ese día no fue solo la exigencia de justicia por el pasado, sino la propuesta de rediseñar de raíz el futuro institucional global. Traoré no solo desafió el viejo sistema, sino que presentó una alternativa concreta y audaz. Su siguiente propuesta resonaría aún más allá de las paredes de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y si el mapa del poder mundial estuviera a punto de reescribirse, esta vez por manos ajenas a Occidente? La idea de una Asamblea del Sur global ha roto el silencio impuesto durante décadas. Por primera vez desde la creación de Naciones Unidas, países africanos, asiáticos y latinoamericanos desafían abiertamente el monopolio occidental sobre las reglas mundiales. Lo que comenzó como una propuesta audaz se ha convertido en una grieta que crece en la arquitectura internacional. El principio rector es simple, pero radical: igualdad absoluta y decisiones por mayoría. Cada país del sur tendría voz plena, sin privilegios, sin derecho a veto. Así, el poder de unos pocos sobre los destinos de la mayoría llegaría a su fin, al menos en el papel. Para visualizarlo, imaginemos una asamblea donde Burkina Faso tenga el mismo peso que Francia, donde Haití pueda vetar una propuesta si así lo decide la mayoría del sur, donde la voz de los pueblos indígenas de América Latina resuene con la misma fuerza que la de las potencias europeas. Pero no se trata solo de símbolos ni discursos. El plan incluye estructuras reales: un banco de desarrollo propio, una comisión de descolonización, un tribunal para reparaciones históricas y un consejo de seguridad integrado exclusivamente por países del sur global. Cada organismo estaría diseñado desde cero, para responder a los intereses y desafíos de quienes han sido marginados durante generaciones. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo podría financiar infraestructuras estratégicas en África y Asia, sin las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, mientras que el Tribunal de Reparaciones podría juzgar casos como el de la minería ilegal en la República Democrática del Congo o la deforestación en la Amazonía por empresas extranjeras. La fecha clave ya está decidida. La fundación está programada en Ouagadougou para el 15 de diciembre de 2025. Diplomáticos de más de 50 países han manifestado su apoyo. Si logran concretar la alianza, la Asamblea podría representar a más de 6.500 millones de personas, es decir, a la inmensa mayoría de la humanidad. Para ponerlo en contexto,
Sería la mayor organización internacional en la historia, superando en número de miembros y de población, representada incluso a la Organización de las Naciones Unidas actual. Este giro ha provocado una reacción urgente en las capitales occidentales. Temiendo perder sus privilegios históricos, los gobiernos de Europa y Norteamérica han desplegado una contraofensiva: sanciones, campañas de desinformación y presiones directas sobre los líderes del sur global. La tensión crece con cada día que pasa, y la presión se siente en ambos frentes. En Francia, por ejemplo, se debate la posibilidad de suspender la ayuda al desarrollo y de imponer restricciones a las remesas enviadas por la diáspora africana. En Estados Unidos, el Congreso discute la imposición de sanciones financieras a los países que respalden la Asamblea del Sur Global. La historia reciente ofrece paralelos. En 1962, cuando Argelia nacionalizó sus reservas de petróleo, Francia respondió con un embargo económico que duró más de una década. El riesgo es palpable. Si la Asamblea del Sur Global logra consolidarse, el sistema internacional podría dividirse en dos bloques opuestos. Por primera vez en la era moderna, Occidente corre el riesgo de quedar aislado, mientras el Sur recupera autonomía y protagonismo. Pero si el proyecto fracasa, la dependencia y la subordinación se profundizarán, cerrando una ventana histórica para cambiar el rumbo global. Esta situación recuerda a la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió en dos grandes bloques, pero con una diferencia fundamental. Esta vez, el sur global representaría la mayoría demográfica y geográfica del planeta. En este momento crítico, la cooperación internacional pende de un hilo. El futuro del poder mundial podría inclinarse hacia una redistribución inédita o consumirse bajo la presión y las divisiones internas del propio sur global. La experiencia de la Unión Africana y el movimiento de países no alineados, fundados en el siglo pasado, demuestra que la unidad es posible, pero también frágil. Por eso, los líderes del sur saben que su mayor obstáculo no es solo la presión externa. Las sospechas y las viejas rivalidades internas amenazan con debilitar el proyecto desde adentro. Disputas fronterizas, diferencias religiosas y competencia por recursos han dividido al continente africano en el pasado y podrían hacerlo de nuevo si no se gestionan con sabiduría. La revolución verdadera no solo exige, crea y sostiene alternativas colectivas. El poder real no se limita a la protesta. Surge cuando los pueblos construyen instituciones capaces de responder a sus necesidades y sobrevivir más allá del momento mediático. La experiencia de la Comunidad del Caribe o de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático muestra que es posible construir mercados comunes y políticas compartidas, aunque el proceso sea largo y esté lleno de desafíos. El capitán Ibrahim Traoré lo demostró con claridad. No se conformó con exigir reparaciones a Francia. Respaldó su reclamo con documentos, datos y fundamentos legales. Así, desmontó el discurso occidental que minimiza el saqueo, presentando la cifra de 847.000 millones de dólares en recursos extraídos. No fue solo una denuncia, fue un reclamo jurídicamente sólido que dejó a los poderosos sin argumentos. Este enfoque riguroso recuerda a las demandas de restitución de arte saqueado durante la colonización, como las que han llevado a la devolución de piezas del Benín a Nigeria en años recientes. Sin embargo, la denuncia no basta. La clave está en la solidaridad entre los pueblos del sur global. Occidente siempre ha intentado dividir para dominar, sembrando disputas entre países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Pero esa táctica pierde fuerza. Hoy, delegaciones de China, India, Brasil y más de 30 naciones africanas se alinearon con la propuesta de Traoré, demostrando que la cooperación sur-sur ya es una fuerza tangible que amenaza el orden mundial tradicional. Bandung, en 1955, nos dejó una lección que hoy cobra nueva vida. En esa histórica conferencia, 29 países recién independizados sentaron las bases del movimiento de países no alineados, desafiando el dominio bipolar de la Guerra Fría. El sur global actual cuenta con economías poderosas, tecnología propia
y una juventud conectada que toma inspiración de los movimientos de descolonización del pasado, pero con herramientas digitales y acceso a información global. Esta combinación convierte las aspiraciones en proyectos concretos y le arrebata a Occidente el monopolio del desarrollo y la innovación. La reacción de Occidente no se hizo esperar. Amenazas, bloqueos y propaganda. Esa presión es la prueba más clara de que la estrategia Sur-Sur funciona. Si no representara un desafío real, no habría tal reacción. Cada acto de censura confirma que los cimientos del viejo sistema están en crisis. Por ejemplo, tras el discurso de Traoré, varias plataformas occidentales limitaron la difusión de noticias sobre la Asamblea del Sur Global, mientras think tanks europeos publicaban informes alarmistas sobre el peligro de la fragmentación internacional. Ahora es momento de pasar de la resistencia a la construcción. El Sur debe forjar sus propias instituciones de desarrollo, justicia y seguridad, sin ataduras externas. Bancos, tribunales, sistemas de defensa y foros multilaterales deben surgir desde el Sur, diseñados para servir a sus pueblos y no a los intereses de las antiguas metrópolis. La experiencia del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, fundado en 2014, demuestra que es posible crear alternativas viables al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. En América Latina, el Banco del Sur fue concebido con un objetivo similar, aunque enfrentó dificultades políticas y de financiamiento. La juventud africana y del Sur global tendrá un papel decisivo. No basta con observar, ni solo compartir en redes. Es fundamental apropiarse del proceso, investigar, organizarse y exigir representación real en todas las instancias. De esta generación depende que el cambio trascienda lo simbólico y se convierta en una transformación estructural y duradera. En Sudáfrica, el movimiento Fees Must Fall demostró cómo los jóvenes pueden influir en políticas nacionales y forzar cambios en el acceso a la educación. En Nigeria, el movimiento End SARS utilizó redes sociales y movilización popular para poner fin a una brigada policial represiva. Estos ejemplos muestran que la participación activa de la juventud puede inclinar la balanza en momentos decisivos. El riesgo es evidente. Si no se aprenden las lecciones de este momento, las oportunidades históricas podrían perderse. Pero si se aprovecha la coyuntura, será posible transformar las instituciones globales y construir un futuro nuevo, con autonomía y dignidad para los pueblos del Sur. Para avanzar, es crucial articular estrategias de cooperación en áreas concretas, intercambio científico y tecnológico, alianzas en educación superior, redes de comercio intrarregional y plataformas de medios propias que cuenten la historia desde la perspectiva del Sur. Pero todo cambio real enfrenta resistencia. ¿Cómo responderán las potencias ante un Sur que ya no pide permiso? El futuro se decide en las próximas jugadas. En la década de 1960, la independencia de Argelia fue seguida por una brutal guerra y luego por boicots económicos. En Venezuela, las nacionalizaciones de recursos energéticos en los 70s desataron una ola de sanciones y presiones diplomáticas. En el caso de Sudáfrica, el régimen del apartheid solo fue derrotado gracias a la combinación de presión interna y boicots internacionales. La historia enseña que la resistencia es parte inevitable del camino hacia el cambio. Ser testigos ya no basta. El Sur global enfrenta un momento en que su voz puede decidir el rumbo del planeta o resignarse a seguir siendo silenciada. El 17 de septiembre de 2025, el capitán Ibrahim Traoré irrumpió en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención no solo exigió 847.000 millones de dólares en reparaciones a Francia, sino que propuso una Asamblea del Sur global para desafiar el orden impuesto desde 1945. Esta propuesta no es mera retórica. Es un golpe frontal al dominio occidental sobre la economía y la gobernanza internacional. Por primera vez en generaciones, el sistema global podría perder el control institucional, económico y simbólico que Occidente ha mantenido durante décadas. El Sur global tiene la oportunidad inédita de transformar la arquitectura del poder mundial, de pasar de ser objeto de decisiones ajenas a sujeto de su propio destino.
Para África y el sur global, las consecuencias son ineludibles. Si no actúan, afrontarán otra generación de saqueo, dependencia y pérdida de autonomía. Pero si se atreven ahora, pueden abrir una era de dignidad, recuperación de recursos y poder político real. El ejemplo de la Unión Africana, que logró mediar en conflictos y promover la integración regional, muestra que la cooperación es posible cuando hay voluntad política. El silencio es el precio de la pasividad. La acción, la semilla de la historia. El mundo entero observa. Legitimaremos un sistema que nos margina o forjaremos, por fin, un espacio donde nuestra voz trace el futuro común. La historia juzgará la valentía de quienes, hoy, se atreven a desafiar el orden injusto y a imaginar un mundo donde la justicia, la equidad y la dignidad no sean privilegios, sino derechos universales. No estamos ante el epílogo de una lucha, sino ante el inicio de un ciclo decisivo. La pregunta ya no es si es posible, sino quiénes estarán dispuestos a asumir el riesgo y escribir el siguiente capítulo. La oportunidad histórica está aquí. El sur global, por primera vez en siglos, tiene la pluma en la mano y el mundo como página en blanco. ¿Quién se atreve